Buenos días, ingeniero. A continuación voy a realizar la presentación de la medición y comprobación de resistencia, de señal y voltaje de los componentes de este vehículo, tanto como sensores, actuadores. También vamos a medir la resistencia y continuidad de los relés. En este caso vamos también a ver la presión y compresión de la bomba de combustible. A continuación voy a realizar la presentación de los videos. Vamos a realizar la medición del voltaje de una bobina. Para eso vamos a ubicarnos en el esquema eléctrico. En el esquema eléctrico podemos ubicar que aquí está el conjunto de bobinas, lo cual es alimentado negativamente, ya que se mandan pulsos negativos a este elemento con el borde negativo. Procedemos a conectar el color rojo al cable negro de la bobina, cable negro de la bobina, y el cable rojo al positivo de la batería, y vemos que fluctúa de 12.1 voltios. También a continuación vamos a medir la resistencia del mismo, en lo cual vamos a verificándonos mediante el esquema eléctrico. En el pin número 2 y en el pin número 3 son la resistencia actuante. Vamos a proceder en este caso a conectar en el cable de color rojo, en el cable de color azul, y la punta negra en el cable de color naranja. Vamos a poner una resistencia equivalente de 200 ohmios, de 2 kiloohmios, y vemos que tiene una resistencia de 1.120 kiloohmios, o aquí una resistencia de 1.12 kiloohmios. A continuación vamos a hacer la medición de la señal de una bobina, por lo cual debemos sacar el salpicadero y el osciloscopio. A la vez vamos a sacar el esquema eléctrico para verificar cuál es la señal que sale de la bobina. En este caso es la del pin número 2, ya que por el pin número 3 ingresa y por el pin número 2 regresa la señal. Ya, por lo siguiente vamos a conectar la pinza al negativo y el canal número 1 al color azul de la bobina. Procederemos a calibrar el osciloscopio en la parte de frecuencia. Pulsemos 1D y procederemos a poner en nanosegundos. En 500 nanosegundos. Y procederemos a encender el vehículo. Una vez encendido el vehículo, vamos a bajar más la gráfica para que la logren divisar. Vemos la gráfica de la bobina. En este caso es una gráfica rectangular, de tal manera que podemos verificar mediante la opción de el multímetro, ya que ponemos en sistemas, gestión del motor, información, esquema eléctrico, ponemos bobinas, bajamos hasta el último y vemos la gráfica del osciloscopio. En este caso podemos ver que está tal calibrado como es, y podemos ajustar este de aquí y vemos que la gráfica se puede mover. Podemos hacer también lo que es memorias, poner aquí, guardar la memoria, nos vamos otra vez para afuera y podemos congelar la gráfica. En este caso podemos ver que la frecuencia es de 0.462 Hz.
Eso fue lo que es la medición de la señal de una bobina. Bueno, a continuación vamos a realizar la medición del voltaje de la bomba de combustible. En este tipo de vehículo la bomba de combustible se encuentra interna del tanque. En este caso podemos ver el socket que conecta la bomba, en el que podemos localizar el cable de color celeste y el cable de color negro. Bueno, vamos a proceder a sacar el salpicadero y un multímetro. Verificando mediante el esquema eléctrico, vemos que la bomba de combustible se encuentra conectada positivamente mediante el cable celeste y negativa o tierra con el cable negro. Bueno, procedemos a conectar el cable de color rojo al cable celeste y el cable negro a la punta del cable negro al cable negro. Procedemos a poner la selección de voltaje de 600. Procederemos a poner en contacto el vehículo y vemos que tiene un voltaje de 12. Procedemos a encender el vehículo y tiene un voltaje de 14. En este caso, una vez prendido el vehículo, accionamos el acelerador y vemos que no fluctúa. Entonces vemos que el funcionamiento del voltaje está correcto. La señal de voltaje que envía de la batería al socket de la bomba está correcto. Después de realizar la medición del voltaje, vamos a realizar la medición de la resistencia de la bomba, lo cual sacamos del multímetro y conectamos las puntas del multímetro al socket de la bomba. En este caso no debe estar prendido el vehículo, ya que para medir resistencia no necesitamos necesidad de tener corriente. Vamos en 200 ohmios y vemos una resistencia de 1 a 2 voltios. A 2 ohmios, perdón. Y así vemos cómo fluctúa la resistencia de la bomba de combustible. A continuación vamos a medir la presión del combustible, lo cual conectamos el compresímetro o el caudal del indicador de presión del combustible en la riel de combustible. Una vez conectado, procederemos a accionar el vehículo y vemos que solo al colocar en el contacto se sube a 200 kilopascales, lo cual es una de las presiones que se encuentra correcto funcionamiento del vehículo. A continuación vamos a proceder a medir el voltaje en el caudalímetro de masa de aire, por lo cual vamos a sacar lo que es el salpicadero y el multímetro. Procedemos a ubicar mediante el esquema eléctrico dónde se encuentra y cuáles son los pines para medir el voltaje. En este caso el del voltaje positivo es el cable plomo y el voltaje negativo es un cable verde, por lo cual ubicamos aquí está ubicado el sensor de la masa de aire, por lo cual dice que en el cable verde es el negativo y el cable plomo es el positivo. Debemos de poner la escala de voltios, en este caso 200. Vemos que está en 0 voltios. Procedemos a poner en contacto el vehículo y obtendremos los 5 voltios, que es de la actuación del sensor del caudal del aire. A continuación vamos a medir lo que es la resistencia del sensor del caudalímetro de aire, de masa de aire, por lo cual sacamos el salpicadero y sacamos lo que es el multímetro. Verificamos en cuáles son las resistencias o cuáles son los contactos de señal. En este caso conectamos en lo que es en el plomo y en el verde. Ponemos en escalas de ohmios de 200 ohmios y ahí vemos que actúa
el vehículo en 48 ohmios. Procedemos a prender el vehículo. Vemos que fluctúa la señal. En este caso que en el vehículo prendido obtenemos 106 ohmios. Y esa sería la resistencia del caudalímetro de masa de aire. A continuación vamos a medir lo que es la señal del caudalímetro de masa de aire, por lo cual procedemos a sacar el salpicadero y el osciloscopio. Procedemos a conectar el osciloscopio, la pinza negativa en el borde negativo de la batería, el canal 1 en el cable verde que envía la señal de la computadora. Procedemos a encender el vehículo. Procedemos a poner el osciloscopio. En este caso vamos a apagar lo que es el canal 2. Vamos a utilizar este en canal 1. Procedemos a ajustar el canal 1 a una velocidad y a 1 milisegundo. A 1 milisegundo. Procedemos a actuar el pedal del acelerador para el ingreso del aire y vemos cómo fluctúa la gráfica. A continuación vamos a hacer la verificación del voltaje del pedal del acelerador. Para eso procedemos a sacar lo que es el salpicadero y el multímetro, lo cual también vamos a verificar en qué pines se conecta la señal de energía, verificando en el esquema eléctrico. En el esquema eléctrico lo que podemos divisar es que el lado positivo está conectado en el cable negro y el negativo en el cable verde. Ubicamos el pedal del acelerador, en este caso va a ser este de aquí, por lo cual procedemos a conectar el negativo en el verde y el rojo en el positivo, que es en este caso el negro. Ponemos el multímetro en escala de 20 voltios y procedemos a prender en contacto el vehículo. En este caso vemos que está en contacto y nos bota un voltaje de 4,98 voltios. En este caso vemos que el voltaje del pedal de acelerador va a trabajar de 0 a 5 voltios, ya que al apagar el vehículo tenemos 0 y al prender se activa lo que es el sensor y nos da un voltaje de 4,98 voltios. Si bajamos la escala nos da 5 cerrados. A continuación vamos a verificar las resistencias del sensor del pedal del acelerador, por lo cual procedemos a sacar el esquema eléctrico y verificar en qué pines trabaja la resistencia. En este caso nos trabaja en el pin 1 y en el pin 4. Procedemos a ubicar el sensor del pedal. Conectamos en el pin número 4 y en el pin número 1. Procedemos a desconectar la batería. Como vamos a medir resistencia, no es necesario tener conectada la batería. Ponemos en una escala de 200 ohmios y vemos que fluctúa la resistencia del pedal del acelerador. A continuación vamos a medir la señal del sensor del pedal del acelerador, por lo cual sacamos lo que es el osciloscopio, el salpicadero y el banco de pruebas. En este caso procedemos a colocar el banco de pruebas. Podemos a conectar el osciloscopio
en el borde negativo de la batería la pinza, y en este caso, verificando mediante el esquema eléctrico, vemos que en el pedal del acelerador, el sensor del pedal del acelerador se encuentra aquí, por lo cual el 38 es la que recibe la señal, y por el pin 31 sale la señal mediante la verificación de esta flecha. Ya verificando que se encuentra en el pin número 31, procedemos a conectar lo que es el primer canal en el pin 31. Procederemos a prender el vehículo y procedemos a prender el osciloscopio. Ajustamos la escala a 1 y la otra escala a 2 milisegundos que ya se encuentra. Procederemos a acelerar el vehículo y vemos cómo fluctúa la gráfica, manteniendo una gráfica cuadrada. A continuación vamos a medir lo que es el voltaje de la sonda lambda, por lo cual sacamos lo que es el salpicadero y sacamos el multímetro. Ubicamos mediante el esquema eléctrico cuáles son los polos de voltaje de la misma, en este cual tenemos que en el 4 y en el 3, que es desde el cable negro y el cable plomo, encontramos un voltaje. Procedemos a conectar. Entonces tenemos que en el cable negro es el positivo, y en el cable gris es el negativo. Procederemos a prender el vehículo. Vamos en la escala de voltaje de 200 y vemos cómo fluctúa el voltaje. Vemos ahí cómo fluctúa el voltaje en 14. A continuación procederemos a medir la resistencia de la sonda lambda, por lo cual sacamos el multímetro y el salpicadero. Para medir lo que es la resistencia desconectamos batería, ya que no necesitamos corriente eléctrica. Ubicamos los cables mediante el esquema eléctrico. En este caso la resistencia se encuentra en el cable de color celeste y en el cable de color amarillo. Conectamos en el cable de color celeste y en el cable de color amarillo, y ponemos la resistencia. En este caso vamos a tener una resistencia de 2 a 4 ohmios. Ponemos en 200 ohmios y ahí vemos la escala de ohmiaje de 1.8 ohmios. A continuación vamos a medir la señal del sonda lambda. Procedemos a sacar el salpicadero y procedemos a sacar el osciloscopio. En este caso conectamos la pinza en el borde negativo de la batería. Verificamos cuál es la conexión que tiene con la EQ el sonda lambda. En este caso dice que encontramos en el pin 29 o el cable de color negro, es el que recibe la señal. Procedemos a conectar el primer canal en el cable negro del sensor. Procederemos a prender el vehículo. Procedemos a poner el multímetro y ponemos la escala de
200, aquí ponemos la 200M y tenemos un segundo. Procederemos a verificar la señal del mismo. Se realizará la medición del voltaje de un inyector. En este caso utilizaremos el primer inyector, por lo tanto debemos sacar el multímetro, colocar el borde positivo de la batería, la primera punta y la segunda punta, en este caso al cable rojo, el cual es la alimentación. Procederemos a medir en una escala de 600 y vemos que encontramos con un voltaje de 12. Procederemos a prender, tenemos un voltaje de 0, si apagamos nos da un voltaje de 12. Vamos a ver otra prueba colocando el lado negativo al borde negativo de la batería y el positivo al cable. Procedemos a prender y nos da un voltaje de 12 ohms, el cual es el correcto para un inyector. Después procederemos a medir la resistencia del inyector, por lo cual procederemos a apagar el vehículo, colocamos la punta roja en el cable rojo y la punta negra en el cable de color celeste. En este caso pondremos una escala de 200 ohmios y vemos que está fluctuando en 16 ohmios, lo cual es una resistencia correcta y se ve que el inyector está funcionando correctamente. En este momento vamos a realizar la medición de la señal de un inyector, por lo cual vamos a sacar el osciloscopio y tener el salpicadero. Procedemos a conectar el osciloscopio, la pinza al borde negativo de la batería y el del primer canal al cable del primer inyector, que en este caso es el de la señal, el celeste. Procedemos a conectar, prendemos el osciloscopio, ajustamos en una escala de 5 a 1 milisegundo y procederemos a prender el vehículo. Ahí vemos cómo fluctúa la señal. En este caso vamos a bajar la gráfica para que le puedan ver mejor. Y ahí vemos la gráfica del movimiento del inyector, o en este mismo caso nos va a dar una frecuencia de 6,78. Además podemos medir lo que es la amplitud de la señal, que nos da de 58 a 60, el 60.15 que nos da. También podemos ver lo que es el periodo de accionamiento del inyector, que es en segundos, llegando a 36 y disminuyéndose a 15 segundos. Vamos a realizar la medición de la resistencia de la bobina de un relé, ya que un relé se encuentra constituido o construido mediante una bobina, el cual es accionada mediante impulsos eléctricos, por lo cual vamos a sacar el esquema eléctrico para verificar con qué posición está la bobina. Vamos a utilizar el relé del ventilador, en esta ocasión es del K1, y vemos que la bobina está conectada en un cable blanco, en un cable amarillo con rojo y un cable café. Procedemos a ubicar el K1, conectamos el cable café con una punta negra y el cable rojo en rojo con amarillo.
Ponemos en una escala de un ohmiaje bajo, que es 200 ohmios, y vemos que está oscilando entre 45 ohmios. Vamos también a verificar la del relé principal. En este caso sacamos otra vez del esquema eléctrico. El relé principal es el K2 y la bobina se encuentra en el cable de color verde con rojo y en el cable café. Procedemos a conectar de esa manera en el cable café y en el cable verde con rojo que se encuentra acá atrás. Igual ponemos en una escala de ohmiaje bajo de 200 ohmios y vemos que tiene una bobina con una resistencia de 103.5 ohmios o más como 1.345 kiloohmios. Así podemos comprobar la resistencia y el funcionamiento correcto de una bobina, dependiendo el tipo de relé que encontremos, ya que el relé principal es el basado en distribuir varios de los componentes de un vehículo, por lo tanto nos da una resistencia superior. A continuación vamos a medir la continuidad en un relé, por lo cual sacamos el multímetro y el esquema eléctrico para verificar. En este caso podemos observar en el relé del ventilador que existe continuidad entre el cable de color amarillo con rojo y en el blanco con rojo, el cual procederemos a conectar. Conectamos una punta en el amarillo con rojo y en el otro en el blanco con rojo. Usamos en la escala de continuidad y escuchamos que hay continuidad. Este pitido nos indica que hay continuidad en el siguiente relé. Vamos a ver también la continuidad en otro tipo de relé mediante la verificación del esquema eléctrico, por lo cual vamos a ver en el relé principal que tenemos un cable de color rojo, y el cable de color verde con rojo, azul con rojo, verde con rojo. Vamos a conectar y vamos a proceder. Verde con rojo y azul con rojo. Existe una fluctuación, ahí no existe continuidad. Vemos que en el cable celeste y el cable verde con rojo existe una continuidad. De tal manera que vemos que existe un funcionamiento correcto de este relé, tanto el del ventilador como el relé principal. A continuación vamos a medir el voltaje en el sensor de efecto Hall, el sensor Hall, el cual vemos que tenemos que sacar el salpicadero y el multímetro. A continuación la conexión del multímetro sería en el cable amarillo o naranja, sería el lado positivo, y en el rojo el lado negativo. Ponemos en voltaje en 20, procedemos a prender el vehículo en solo en contacto y nos da una resistencia de 499, ya que este sensor trabaja de 0 a 5 voltios. Después procederemos con la colocación para verificar la señal del sistema del sensor, con lo cual procedemos a sacar el osciloscopio. Procedemos a conectar la pinza en el negativo de la batería y el del canal 1 en el plomo del sensor, que es el que está conectado a la ECU y da la señal. Procederemos a prender en frecuencia, procedemos a prender el vehículo. Ajustamos las medidas, en este caso sería de 1B. Y en 50 milisegundos. Y ahí vemos que está actuando el sensor. Si aceleramos,
la gráfica se hace más pequeña, podemos ver una secuencia de la gráfica. En este caso, vamos a realizar la medición del voltaje del sensor de la temperatura del motor, por lo cual conectamos la punta negra en el cable de color azul, la punta roja en el cable de color verde. Ponemos en la escala de 200 y vemos que está con un voltaje de 0.6. Encendemos el vehículo y vemos que el voltaje disminuye, quedando así un voltaje de 0.5 voltios. Procedemos a subir a 20 y vemos que cuando accionamos el pedal del acelerador, ese voltaje va disminuyendo. Vamos a accionar y regresa a los 0.53 o 0.5 voltios. A continuación procederemos a ver la resistencia del sensor inductivo o el sensor de la temperatura del motor, por lo cual sacamos del salpicadero y sacamos del multímetro. Entonces procederemos a conectar lo que es el cable rojo en la punta negra y el cable verde en la punta roja. Procederemos a prender el vehículo. Ponemos de escala de 20 kilómetros y vemos que está con una resistencia de 2.7473, lo cual va reduciendo mediante más temperatura, menor resistencia. Como vamos disminuyendo la resistencia mediante el motor está más caliente. Si volvemos a disminuir la resistencia del sensor, vuelve a subir. Otra vez accionamos, la resistencia del sensor va disminuyendo. A continuación vamos a ver el voltaje de la válvula de la purga del canister, por lo cual vamos a tener que sacar el multímetro y colocar de la siguiente manera: la punta positiva al borde positivo de la batería y el negativo a la punta azul del sensor de la purga del canister o electroválvula de la purga del canister. Como ponemos en 20 voltios y vemos que nos da un voltaje de 12,10, el cual el voltaje que oscila la válvula de la purga del canister es de entre 11 a 14.5 voltios. Y a continuación vamos a medir lo que es la resistencia de la electroválvula de la purga del canister, por lo cual sacamos el multímetro y conectamos de la siguiente manera: una punta en el cable plomo y la otra en el cable azul. Después colocamos en la calibración de 200, por lo cual nos va a dar una resistencia de 35 ohmios, lo cual es la correcta en su funcionamiento normal. A continuación procederemos a la medición de la señal de la electroválvula del purga del canister, el cual vamos a sacar el salpicadero y el osciloscopio. Procederemos a conectar la pinza en el borde negativo de la batería y el primer canal en el plomo, cuál es el cable que se conecta al ECU. Procederemos a prender el vehículo. Tendremos acelerado hasta que caliente el motor. Tiene que estar en una temperatura óptima y ahí vemos cómo oscila. El osciloscopio lo calibramos en 2B y en 2 milisegundos. Y ahí vemos cómo fluctúa la señal.
Bueno, a continuación vamos a hacer lo que es la medición del voltaje del sensor de temperatura de aire, por lo cual vamos a sacar lo que es el salpicadero y el multímetro. Procedemos a conectar el rojo en el cable café y el negro en el cable azul. Procedemos a poner en 600 voltios, en 20 voltios. Procederemos a prender. Tenemos un voltaje de 3 en el vehículo, por lo cual está incorrecto porque es de 0 a 5 voltios el trabajo del dicho sensor. A continuación procederemos a medir la resistencia del sensor de temperatura del aire, por lo cual ponemos el negro en el café, el negro en el azul. Aquí vamos a ver una resistencia variable, ya que el sensor cuenta con una resistencia variable que es de acuerdo al crecimiento de la temperatura, la resistencia disminuye, y cuando la temperatura baja, la resistencia aumenta. Podemos contar en esta vez con 52. Si nosotros vemos que la temperatura del carro sube, resistencia, por lo cual vemos que cuando la temperatura aumenta, la resistencia disminuye. A continuación vamos a hacer la medición de la resistencia en la válvula EGR, por lo cual procedemos a sacar el multímetro y a conectar en la válvula EGR que se encuentra en este lado. Ponemos la escala de 200 ohmios y vemos una resistencia de 8 ohmios, por lo cual el sensor está trabajando correctamente, ya que este sensor trabaja a ese tipo de ohmiaje. A continuación pues, vamos a medir la señal que bota la válvula EGR, por lo cual sacamos el salpicadero y el osciloscopio. Procederemos a conectar la pinza en el borde negativo de la batería, y en este caso el primer canal en el cable de color celeste. Y procederemos a prender el osciloscopio, ajustando a una escala de 5 voltios. Y aquí de 5 milivoltios. Procedemos a prender el vehículo